Hola, buenas tardes. Soy Raúl López Bergón y vamos a realizar la tarea de medición con el calibre o pie de rey. Aquí en el ordenador tenemos la simulación de un calibre y con él podemos medir pues un objeto, por ejemplo, vamos a medir pues un vaso. Con él podemos saber cuáles son sus medidas exteriores, las medidas interiores y la profundidad. Para ello tenemos tres partes muy diferenciadas aquí en el calibre. Lo primero, queremos saber el exterior del vaso. Para ello introduciremos el vaso entre estas dos mordazas que tenemos aquí en la parte inferior y iremos cerrando el calibre hasta que nos haga tope y no podamos ir cerrándolo más. Con esto conseguimos la medida exterior del vaso. Para saber la medida interior, lo que haremos es utilizar las dos mordacillas más pequeñas que tenemos en la parte de arriba. Para ello introduciremos estas dos mordazas en el interior del vaso. Iremos abriéndola hasta que la parte exterior de la que tenemos aquí de estas mordacillas nos hagan tope. Con ello conseguiríamos conseguir la medida interior del vaso. Luego aquí en la parte derecha vemos que hay una pequeña varilla que según vamos abriéndola va saliendo la varilla o si vamos recogiendo va recogiéndose. Con esta varilla vamos a conseguir la medida de profundidad. Para ello lo utilizaremos que pondremos la parte fija de aquí del calibre, la ponemos, por ejemplo, vamos a medir el vaso, pues vamos a ponerla esto en el borde del vaso. Iremos abriendo la varilla y se irá introduciendo hasta que esto pues nos toque con el fondo del vaso y haga tope. Con esta medida conseguiremos la profundidad que tiene dicho vaso. Ahora, queremos saber qué medida nos ha dado. Por ejemplo, nos ha dado esta medida. ¿Cómo podemos saberlo? Pues aquí, como hemos hablado, tenemos dos escalas. Con los números más grandes que tenemos aquí, por ejemplo, en esta calibre viene del 0 hasta el 10. En un calibre real, por ejemplo, el que tengo yo en mi casa, viene hasta el 16. Esto de lo que tenemos aquí, esto nos lo va a dar en centímetros. Pero nosotros la medida que necesitamos es medir es en milímetros. Luego en la parte de abajo tenemos que viene otra escala más pequeña, con los números mucho más pequeñas, que va del 0 hasta el 10. Esta escala es para saber las décimas de milímetro que tenemos. Por ejemplo, tenemos esta medida y vemos para saber lo que tenemos, esta marca del 0, tenemos que ver con qué raya nos coincide arriba. Aquí arriba, por ejemplo, nos coincide con el 2 y unas rayitas. Aquí, por ejemplo, vemos que tenemos si lo vamos a hablar en milímetros, ese 20 milímetros, vemos que tenemos 21, 22, 23 y se sobrepasa, pero al 24 no llega. Ahora, para saber con más precisión cuánto es la décima de milímetros que tenemos, depende de cómo tengamos la vista, pues por ejemplo aquí tenemos, aquí en esta simulación tenemos una pequeña lupa. Con esto ampliamos. Para saber la décima de milímetros, vemos que aquí arriba tenemos unas rayas dibujadas y aquí abajo tenemos otras. Lo que tenemos que es encontrar que las rayas, tanto de arriba como la de abajo, coincidan. Para eso vamos a empezar, por ejemplo, empezamos aquí en el 0 y vamos a ver que aquí no coinciden. Seguimos avanzando, siguen sin coincidir, sin coincidir. Vemos que aquí, por ejemplo, en el 5 se va ya acercando un poquito más. Llegamos aquí al 6, se va acercando. Aquí hemos llegado al 7, pero vemos que no termina de coincidir. Seguimos avanzando y vemos que en el 7 y medio coincide. Seguimos avanzando para ver que si hay alguno más que coincide, que no va a coincidir, vemos que no coincide ninguno más. Esto que tenemos aquí el 7 y medio sería 75 décimas de milímetro. Entonces, la medida que nos está dando ahora mismo aquí sería 2 que serían 20 con 21, 22, 23, como ya hemos llegado aquí, que nos coincide al 75, sería 23 milímetros con 75 décimas, en la medida que tenemos. Luego aquí vamos a ver otra. Aquí en esto vemos que esto es en un calibre real hay algunos que esto es una pequeña ruedecilla. Esto es para coger, por ejemplo, tenemos que medir un objeto y queremos dejarlo más preciso. Pues con esta ruedecilla iremos quedando y le daremos un poquito más de precisión, para que si empujamos de aquí,
Esto nos va a costar un montón de moverlo, pues hasta que consigamos una medida exacta que, por ejemplo, queremos conseguir 40 milímetros exacta, pues con la ruedecita iremos girándola así, girándola poco a poco, hasta que llegamos, por ejemplo, a los 40 milímetros. Estamos muy lejos, seguimos aquí, nos hemos pasado, a ver, ahí está. Ahí. Bueno, como esto es una simulación, más o menos, llegaríamos. No, no llegamos. Bueno, ahí. Con la ruedecilla nos va a costar un poquito, pero bueno, lo dejaríamos aquí. Aquí arriba tenemos un pequeño tornillo. Este tornillo lo que nos va a hacer es bloquear el calibre. Nosotros, por ejemplo, tenemos una medida, la cogemos, apretamos el tornillo y ya el calibre se nos va a bloquear y no se nos va a mover. Con lo cual, si por ejemplo tenemos que anotarlo en otro cuaderno o lo que sea, para que no se nos vaya la medida, se nos queda bloqueado y la tendremos desgastada. Pues esto ya es todo de la medición con el calibre y lo único desearles que tengan buenas tardes. Gracias.